Cierra tus ojos. Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias porque estamos aquí nuevamente, Señor, alabando tu nombre, glorificando tu nombre y escuchando tu palabra. Danos tu bendición en esta tarde y derrama de tu presencia en nuestras vidas y en generaciones, porque sabemos que tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque lo que tenemos y lo no tenemos, Señor. Ábrenos de entendimiento y que tu Espíritu Santo nos guíe este día, Padre, desde tu palabra. Quita todo cansancio, quita toda fatiga, Señor, sino fortalécenos en este día, Padre. Gracias. En Cristo Jesús, amén y amén. Cuando tomamos nuestra Biblia, desde el libro de Génesis hasta el último profeta, ¿quién fue el último profeta? Malaquías, nos habla de un Dios que quiere un pueblo que le alabe, ¿sí? Santo, y siempre lo ha buscado. Y aquí en el libro de Deuteronomio, en capítulo 7, versículo 6, dice, ahí ya está buscando Dios un pueblo que le alabe, que lo guarde. Y dice así, porque tú eres un pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Desde el inicio, Dios siempre ha querido un pueblo que le alabe, santo, que lo busque, que entienda que lo ama, que su misericordia estaba con él. Todo el Antiguo Testamento habla, le manda profetas, hay jueces, le manda las leyes, pero todo el Antiguo Testamento nos habla de qué, de reyes buenos, reyes malos, a tal grado que en el Nuevo Testamento Dios tiene que hacer algo, y ese algo es mandar a quién, a su Hijo Jesucristo, porque desafortunadamente los sacerdotes, los reyes, en ese tiempo ya eran dioses, eran intocables, ya hacían sus propias reglas. Aparte que estaba la ley de Dios, hacían sus propias reglas, sus propias leyes. Pero Dios no quería eso. Dios quería un pueblo que le amara intensamente, santo, apartado para Él. Y es por eso que quien manda a Jesús. Y lo manda a tal grado, escucha bien, que le da autoridad sobre todas las cosas. Todos hemos leído los evangelios, todos hemos leído la Biblia y leemos cómo empieza a obrar su ministerio. Un ministerio que duró 3 años más 40 días, que después que resucitó y predicó, haciendo que la voluntad de quién, de Dios, de su Padre. Dice, yo no hago mi propia voluntad, sino la voluntad de quién, porque el Padre, Dios, escucha bien, dice, insisto, quiero un pueblo que santo, agradable, y lo sigue que viviendo, de tal manera que dice la Biblia que nosotros fuimos escogidos, somos escogidos de todo este mundo. Tú fuiste escogido para ser ese pueblo que santo, apartado para Dios, que ha sido un gran privilegio estar ahí. Y cuando estuvo Jesucristo en este lugar, predicó, y escucha bien, siempre reunió multitudes, siempre a donde iba, lo seguían mucha gente le seguía a escuchar su palabra. ¿Por qué? Porque sabía que necesitaba algo, necesitaba aparte de lo físico, necesitaba algo espiritual, que a veces tú y yo necesitamos más allá de lo que tenemos una necesidad espiritual.
Somos carne, somos cuerpo y somos espíritu y nuestra alma. A veces podemos satisfacer nuestro cuerpo, a veces nuestra alma, pero es necesario también que atender nuestra necesidad espiritual. Y cuando vino Jesús, no lo entendían, porque tenía que satisfacer lo espiritual. Por eso no lo entendían, a pesar que eran los sacerdotes, los escribas, aquellos que tenían la palabra, no entendían. Cuando decía yo soy antes de Abraham, dice, ¿cómo tú eres antes de Abraham? No entendían, porque eran cosas espirituales. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo para entender las cosas espirituales. Si no, nunca las vamos a entender. Igual nosotros necesitamos nacer de nuevo para entender lo que Dios quiere en nuestras vidas en una forma espiritual. Y todos nosotros hemos nacido de nuevo, gracias a quién, a Jesús, por medio del Espíritu Santo. Y vamos a iniciar en el libro de Mateo 4. Capítulo 4, versículo 17, dice así: desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se hay. O sea, dicen, ¿cómo que el reino de los cielos se ha acercado? No entendían. ¿Y arrepentirme de qué? Ese era el pleito que tenía ¿con quién? Con los fariseos, con los sacerdotes, y todos ellos, dice, arrepentidos de qué? ¿Y por qué el reino de los cielos se ha acercado? No entendían tampoco ese punto importante. Pero Jesús venía a dar esa palabra, ese evangelio, esas buenas nuevas que tenemos cada uno de nosotros. Dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de ahí saltamos al versículo 23 y dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? El evangelio del reino. ¿Pero cuál reino? Porque no entendían, decían, ¿cuál reino? Estamos en Israel, estamos en Nazaret. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los que Dios sabía, Jesucristo estaba echando fuera demonios, sanando, haciendo milagros, predicando las buenas nuevas, proclamando un reino que cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿cuál es tu reino? Y Jesús le contesta, mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Mi reino no es de este mundo. Entonces, menos entendían lo que estaba diciendo Jesús, porque su reino, ¿dónde era? De los cielos. Y tú y yo estamos en ese reino, por la gracia de Dios. ¿Ya lo vieron? Y Jesús cada vez donde se reunía juntaba multitudes, gente que escuchaba, ¿sí? Pero también Jesús es duro, les decía sus verdades, ¿sí? También les decía, ¿saben qué? Ustedes me siguen, ¿sí? Porque les doy de comer, no tanto por la palabra, sino porque les doy de ¿qué? De comer. Les decía así, era duro Jesús, ¿por qué? Porque conocía los pensamientos y las intenciones. Y ¿sabes qué? Dios conoce tus pensamientos y las intenciones que tú tienes. Porque dice la palabra de Dios que Dios no puede ser ¿qué? Engañado. Amén. Ese es Jesús. Jesús que iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad,
predicando ¿qué? El Evangelio. Tenía una dirección que le guiaba aquí en el Padre. Tú y yo tenemos una dirección, tenemos un camino de ¿qué? De santidad para poder ¿qué? Agradar al Padre en todo lo que pueda hacer posible. Porque dice el apóstol Pablo, si te es posible estar en paz con todos, adelante. Si no, sigue tu camino. Pero ¿cuál es ese camino? De agradar a Dios. Amén. Marcos 12:37 nos dice a ti. Marcos 12:37. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos hasta tus pies. David mismo lo llamó Señor. ¿Cómo pues su hijo? Gran multitud del pueblo lo oía. ¿De qué? ¿Lo oía de qué? ¿De qué? ¿Estaban forzados? Dicen que lo oían de qué? De buena gana. Le interesaba, le estaba interesando lo que estaba aquí hablando Jesús, lo que estaba predicando. No era una enseñanza igual como los que se llaman los fariseos sacerdotes. Era una enseñanza que les llegaba ¿qué? Hasta lo más profundo de su ser. Porque decían, ¿quién es este? ¿Quién es este que enseña de una forma diferente? Que llega hasta sentir algo, sentimos algo cuando Él predica. Y por eso le seguían, dice, y una gran multitud le seguía, y le seguía, y le seguía, porque tenía que la palabra necesaria para todos ellos. ¿Y a qué venimos los domingos? Escuchar la palabra necesaria que necesitamos nosotros para que nuestro espíritu crezca. ¿Ya lo vieron? ¿Cómo edificamos nuestro espíritu? Escuchando la palabra, orando, ayunando y buscar a Dios. Ya lo que hacía Jesús. Jesús tenía compasión. Jesús tenía ver las necesidades. Sabía que era un pueblo que estaba disperso. Es más, dice que estaba disperso, como que no tenía un pastor, que estaban así perdidos todos. Por eso dice, yo soy el buen pastor que cuida a quién, las ovejas. Y esas ovejas que escuchan mi voz y me siguen. Ese es nuestro Jesús, nuestro buen pastor. Sabemos que escucharlo. Y cuando Él nos habla, podemos que seguirlo. Porque Él nos ama y está con nosotros. Ese es Jesús que vino a darnos ese evangelio, esas buenas nuevas, a proclamar ese reino de Dios en el cual tú y yo estamos ahí. Por eso estamos aquí, alabando a Dios. Amén. Lucas 8:42. Estos versículos se supone que ya lo sabemos, pero cuando empezamos a estudiarlos y empezamos a que Dios te muestre qué quieres que aprendas, te da otro panorama, te da otra visión. Y dice así, voy a leer desde el 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba ¿qué? Y otra vez, ¿qué dice ahí? Mientras iba la multitud, ¿qué? Otra vez la multitud, mucha gente le oprimía, le seguía. Y recordemos qué pasó en ese momento. Una mujer le tocó ¿qué? Su manto. Y te iba a preguntar Jesús, ¿quién me tocó? Te iba a preguntar Jesús, ¿no? Bueno, pregunta porque de ahí salió ¿qué? Poder. Sí, por eso preguntó. Esta mujer, recordemos que tenía una enfermedad de muchos años. Tuvo fe y tuvo que, escucha bien,
abrirse paso sobre toda esa multitud y tocarlo. ¿Qué hicimos tú y yo? Tuvimos que deshacernos de todo lo que había alrededor de nosotros, avanzar sobre toda multitud que no creía en Cristo Jesús y decirle a Cristo, heme aquí, heme aquí. Y lo tocamos. Y cuando tocamos a Él, empieza a transformar nuestra vida, empieza a transformar nuestro ser, nos empieza a dar una esperanza como la esperanza que le dio a la mujer, una sanidad completa, una sanidad que nadie le había dado y había gastado mucho. Pues esa esperanza, esa sanidad, cuando tocamos a Jesucristo, nos lo dio Él. ¿Y qué nos costó? Nada. Simplemente ser obedientes a Él y creer que Dios es verdadero. En el boletín de hoy hay una tremenda lección. ¿Se acuerdan que siempre he dicho, ¿crees en Dios? ¿Crees que Dios existe? Búscalo mientras puede ser hallado. Lee el boletín. Está muy interesante ahora sí el boletín de hoy. Porque a veces cuando dice, Dios te acompaña, ay sí. Dios está contigo, ah sí. Pero no saben lo que realmente están pidiendo. Lean ese boletín de ahora, ya les dejé la tarea. Léanlo. Amén. Porque tenemos un Dios verdadero. Mateo 14, 13 al 21. Amén. Dice, oyéndolos Jesús se apartó y en una barca a un lugar desierto apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde caminaron? Vean todo lo que le siguieron. Aquí, cuando nosotros leemos así, siguió a pie desde las ciudades, no conocemos la magnitud de lo que caminaron, de lo que estuvieron siguiendo a Jesús. Imaginemos de aquí a la normal caminando, imagínense por decir algo, al centro. En realidad, pero dice ciudades, y la ciudad estaba ¿qué? A kilómetros. Sí, estaban a kilómetros. Y los que tienen idea de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, sí es una distancia muy grande. Y luego caminando, lo que seguían, ¿ya lo vieron? Y le seguían. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, otra vez una gran ¿qué? Multitud, y tuvo ¿qué? Compasión de ellos y sanó los que estaban ¿qué? Sigue haciendo la obra, seguía bendiciendo, seguía predicando, seguía sanando. Y cuando anochecía se acercaron a los discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide a la multitud para que se vean por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tenéis necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 12 peces. Y conocemos la historia, ¿qué pasó? Dios... No, pero antes, Dios oró, Jesús bendijo los panes y se multiplicaron. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar, bendecir y que Dios haga la obra. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Ya lo vieron? Porque Dios respaldaba a quién, a su Hijo. ¿Quién te respalda a ti? Dios. ¿Lo crees? Ese es nuestro Dios. Así como Dios respalda a su Hijo, Él respalda a nosotros porque somos su pueblo. Y Él nos bendice y nos guarda. Pero hay una condición. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Sigue clamando a Dios. Amén. Él es bueno y te ama. Mateo 9:36. Mateo 9:36. Y dice así, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban ¿qué? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen ¿qué? ¿Sabes a la gente que está toda perdida? Nada más vete al metro, vete al centro
y ve que están todos perdidos. Si o no, tú dices, bueno, ¿en qué mundo vivimos? Si no están en su teléfono, están perdidos totalmente. Se está cumpliendo ahora, hermanos. La gente está dispersa y realmente no sabe si está o no está. ¿Ya lo vieron? Pero aún así dice la Biblia que Dios tiene compasión ¿de quién? De ellos. Si Dios tiene compasión de ellos, imagínense de nosotros. Dice que Él estamos en sus manos y no nos deja caer, porque nos ama. Amén. Ese es nuestro Dios. Y ahora sí, después vamos al tema. Amén, gloria a Dios. Y les empezaba a predicar el Evangelio, pero les tocaba un punto bien importante que no entendían los fariseos ni los sacerdotes. Les tocaba: el reino de los cielos se ha acercado. No entendían. Es más, el rey tenía miedo que le iban a dar golpe de estado, por eso lo quería matar desde niño, porque pensaba que le iba a quitar ¿qué? El reinado. ¿Ya lo vieron? Desde ahí empezaron los problemas del reino. Cuando viene Jesús dice: el reino de los cielos ¿a qué? Acercado. En ese tiempo y hasta ahora, el pueblo de Israel no puede decir la palabra Jehová o Dios. Entonces tenía que decir algo parecido. Y es algo parecido, si no me se llamaba el reino de los cielos o se ha acercado. Le estaba diciendo, por eso no entendían: Dios está con ustedes. Se cumple de Emanuel, Dios con nosotros. Y estaba ya en Isaías, ya estaba la profecía, dice: Emanuel, Dios con ustedes. ¿Ya lo vieron? Dios con nosotros. No entendían y no entendieron que Dios ya, ¿dónde estaba? Ahí. Ya estaba ahí en medio de ese pueblo, en ese tiempo, en la época de Jesús. El reino de los cielos, o sea que Dios está con ustedes. Dios está contigo, porque el reino de los cielos está contigo. Amén. Pero no entendían, porque estaban ¿qué? Cegados. Imaginen estar ahí en el tiempo de Jesús. Pues ahorita decimos que hermoso, pero en realidad no sabíamos si en verdad lo íbamos a entender si era Dios o no era Dios. Hoy, porque tenemos una revelación del Espíritu Santo, por eso sabemos que era Jesús. Si estuviéramos en ese tiempo, quién sabe qué pasaría. ¿Ya lo vieron? Estamos entre. Por eso ahora glorifiquemos a Dios, que puede ser glorificado, y amarlo mientras lo tengamos aquí nosotros. Amén. También el que predicaba el reino de los cielos era Juan Bautista. Juan el Bautista le empezó a predicar en Mateo 3, 1, 2. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista. ¿Y sabía quién era Juan el Bautista? Primo de Jesús, primer hermano de Jesús, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Dios se ha acercado. ¿Ya lo vieron? Dios se ha acercado. Dios está contigo. Amén. Pero no entendían. Y vamos a hacer la pregunta: ¿qué significa el reino de los cielos? Vamos a ver el tema: reino de los cielos. De acuerdo al diccionario, un reino significa un territorio o provincia con sus habitantes sujetos a un rey. A un rey. ¿Quién es tu rey? ¿Estás sujeto a él? Amén, ya ven, ya dice que sí. Los demás espero que sí entendamos quién es nuestro rey. Y escuchen bien esta definición que encontré. Está muy interesante porque es un libro secular, es el diccionario Real Academia. Y escuchen lo que dice acerca del reino de Dios. Dice: el reino de Dios es un nuevo estado de cosas que rige la salvación y la voluntad de Dios. Fue anunciado por los profetas de Israel, predicado e instaurado por Jesucristo.
su realización incompleta y temporal de la iglesia militante se consuma y perpetúa en la iglesia triunfante. Están reconociendo el reino de Dios está aquí. ¿Ya lo vieron? Y algo más interesante, tú y yo pertenecemos al reino de Dios. Tú y yo pertenecemos a ese reino de Dios, porque fuimos elegidos, escogidos, hechos hijos de Dios. ¿Y quién es nuestro rey? Jesús. Por eso decimos Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es nuestro Rey y estamos en su reino. Amén. ¿Lo crees o no lo crees? Ese es nuestro Dios. Y cuando vino Jesús, siempre les mostraba parábolas para mostrar que era el reino de Dios. Siempre les hablaba que una enseñanza, tiene que enseñarles por medio de parábolas, ¿sí? Y el reino de Dios se parece, y empezaba ya no se acuerdan, el de la cizaña y el trigo, el de la perla, ¿sí? Y les empezaba a enseñar, pero todos se quedaban así, no entendían. ¿A quién se las explicaba? A los discípulos, ¿ya lo vieron? Incluso la parábola del trigo se las explicó a ellos, ¿ya lo vieron? Y aquí muchas veces ya se los han explicado. El de las semillas, ¿se acuerdan? ¿Ya lo vieron? Pero tuve una más corta. Mateo 13, vas a leer tarea todo Mateo 13, 13:44. O sea, está lleno de parábolas, pero no quiero pasarme todo el día predicando aquí las parábolas, todas las vimos, pero Mateo 13:44 está la parábola del tesoro escondido. Ya está. Y si tú ves el capítulo 13, te marca todo, casi las parábolas, la parábola del trigo, la parábola de cizaña, la parábola de la perla. Sí, están todas las parábolas. Está muy bien, después la vamos a leer con calma. Dice así: el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo, gozoso. Por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, lo compra. ¿Ya lo vieron? Cuando tú te encuentras a Jesús, es ese tesoro escondido, que está escondido, y tú lo encuentras y haces todo lo posible para ¿qué? Para tenerlo. ¿Y qué vas a hacer? Pues vas a comprar todo lo que, vas a vender todo lo que tienes para comprarlo, y lo tienes. ¿Ya lo vieron? Nada más que quien hizo todo fue Jesús. ¿Ya lo vieron? Y dice que es algo maravilloso, porque te gozas cuando aceptas a Cristo Jesús. Sentiste gozo, sentiste algo maravilloso, sentiste que algo cambió en tu ser, ¿sí o no? Y tuvimos la esperanza de que Dios está contigo. Amén. Hay una historia, hermanos, que dice que están dos hombres buscando oro en las montañas. ¿Se acuerdan de los tiempos del oro? En las montañas que estaban buscando oro. Están buscando. Uno de ellos encuentra una roca, la parte a la mitad y sale la pepita de oro. Y sale grande. Y va con su madre y dice: mira lo que encontramos. Pero necesitamos material, comida para poder explotarla, todo lo que tenemos. Pero ¿qué hacemos? Se van a dar cuenta del lugar. Bueno, no decir nada, nos vamos, compramos, pero no decimos nada. Bueno, se van, compran, no dicen nada entre comillas y salen. Pero voltean y los vienen siguiendo. Y dices: ¿tú dijiste algo? No, yo no, yo tampoco. Entonces se acercan y preguntan: ¿por qué nos siguen? Porque su casa refleja algo.
Su cara refleja algo, refleja el gozo que encontraron algo. Y nosotros queremos saber qué es. Y por eso lo seguían. ¿Ya lo vieron? Cuando tú encuentras a Jesús, se nota. Y te siguen. Porque quieren encontrar ese tesoro que les da la vida eterna, la paz y la salvación. Ese es nuestro Dios, que se nota. Aunque tú no digas palabras, tu reflejo se nota que Dios está contigo. ¿Ya lo vieron? Ese es Dios. Ese es grande. ¿Ya lo vieron? Y ese tesoro vale que muchísimo. Muchísimo. Pero ahí viene lo contrario. Dice Pablo a los romanos: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Ya lo vieron? Ese es algo formidable, es algo que Dios nos ha dejado. Y Pablo también dice a los corintios: el reino de Dios no consiste en palabras, escucha bien, sino en poder. Tú tienes la autoridad para deshacer las obras del diablo en el nombre del Señor, ¿qué? Jesús. Es el reino de Dios. ¿Qué es un reino? Un reino está fortificado, ¿sí o no? El rey te prepara para la guerra. El rey te da las armas para la guerra. El rey te viste para la guerra. El rey está contigo en la guerra. Y tú eres ese guerrero de Dios que te prepara, que te alista y que te da todas las herramientas para deshacer las obras del diablo. Y te dice: tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, porque yo estoy contigo. Ahora sí entendemos que dice: ninguna forjada se levantará en contra de ti, porque estás en mi reino y yo te voy a guardar y yo te voy a proteger, porque tú eres mi amado hijo. ¿Ya ven la importancia del reino de Dios? Cuando leemos el Salmo 91, nos abriga, nos cubre, nos protege. Él es torre fuerte, nuestro pronto auxilio. Él está con nosotros, que no son palabras cualquiera, porque es palabra de Dios, y lo está cumpliendo, porque tú y yo pertenecemos al reino de Dios. Y ese es nuestro rey. Y si tú no estás conforme, todavía dice Dios, si todavía no me crees, tengo los ángeles celestiales a tu servicio, que te van a guardar, que te van a cuidar, que van a estar contigo. ¿Ya lo vieron? Y si todavía no dice, está el Espíritu Santo, que te va a guiar, porque tú eres mi pueblo amado. Y escucha bien, esa sangre que Jesús ahí derramó en la cruz no fue en vano, fue para poder estar en este reino de Dios, para estar ahí y seamos dignos de ser ese pueblo de Dios, que valoremos su sangre. ¿Cuánto costó esa sangre por ti y por mí? No la menospreciemos, sino al contrario, seamos dignos de ser llamados hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dáselo fuerte al Señor. Ahora, ¿qué quiere? Ahora escucha bien, ¿qué quiere Dios que hagamos en su reino? Vamos a ver a Tito. Vamos a ver a Tito. Aparte de predicar la palabra, quiere algo bien importante que hagamos en su reino. Tito 2:11, lo marcas.
Tito 2, 11. Ya está. Dice así, el 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? ¿A quién? A todos los hombres. Primer punto. Como dicen, tenemos que predicar la salvación ¿a quién? A tu vecino, a tu enemigo, al que te tira la basura, al que te hace cosas. Para todos sea la salvación. Amén. Enseñándonos que, renunciando ¿a qué? A la impiedad, ya no, y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosa. ¿Cómo vamos a estar en el reino de Dios? Sobrios, justa y piadosamente, renunciando a la impiedad y los deseos de este mundo. Dice, si están en este mundo, todavía no pertenecemos a este mundo. ¿Ya lo vieron? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es la esperanza? ¿Que va a venir por quién? ¿Ya lo vieron? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para ser un pueblo ¿qué? Somos un pueblo que propio de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, ya lo vieron, y aquí lo recarga y purificar para ser un pueblo propio, celoso de qué? De buenas obras, celosos de buenas ¿qué? Obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te ¿qué? Te menosprecie. Eso es lo que quiere Dios que hagamos en este reino, en su reino. ¿Ya lo vieron? Él está contigo. Él te ama. Él es nuestro Dios. Ese es el reino de los cielos. No es que ese equipo no lo habían captado, no lo habían entendido. Que Dios mismo estaba con quién? Con ellos. Dice, no han visto al Padre, pero me han visto a quién? A Jesús. Dice, han visto a Jesús. Dice, y si me han visto a mí, ¿han visto a quién? Al Padre. Pero tampoco lo entendían, ¿sí? Porque estaba hablando cosas que espirituales, y para entender las cosas espirituales hay que nacer nuevamente en espíritu para entender lo que Dios nos dice y te dice para hacer la obra que Dios quiere. Porque si viene aquí una persona que no tiene a Cristo, que no tiene conocimiento de Dios, va a decir que esto es locura, porque no entiende. Dice, ¿cómo que Dios? No entiende, porque para ellos ¿qué es? Locura. Y para nosotros es locura, una locura espiritual, porque creemos en ese Dios vivo que está aquí con nosotros y que te guarda. Amén. Filipenses 3:20. Amén. Dice, más, a ver, ¿nuestra qué? ¿Ya tienes Filipenses 3:20? Amén. Dice, ¿más nuestra qué? A ver, ¿nuestra qué? ¿Qué es una ciudadanía? ¿Qué es? Una identidad. Una identidad. ¿Y dónde está esa identidad? Dice, está en los cielos. ¿Ya lo vieron? Dice, nuestra ciudadanía está ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Ya lo vieron? ¿Dónde está tu identidad? En el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra, hace tu voluntad tanto donde, en el cielo como en la tierra. ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron? Dios está guardando aún todavía. Sí, dice, te espero. Y si no te espero, vengo por ti. ¿Ya lo vieron? Dice, te espero. Pero si no, vengo por ti. Tenemos dos opciones.
¿Te espero? ¿O vengo por ti? Y cuando tú vengas, ¿sabes qué dice ahí la Biblia? Que va a mandar ángeles como guardaespaldas para llevarte a su presencia. Así dice. Y si yo vengo, igual voy a pedir a mis ángeles que toquen trompeta y en un abrir y cerrar de ojos estás conmigo. Dios te ama porque estamos en su reino y no nos va a dejar. Amén. No nos deja. Son las opciones que Dios te da de vida eterna y de esperanza. Ese es nuestro Dios. Amén. Esa es la esperanza que tenemos, hermano. Quien tiene autoridad, potestad en tu vida es Dios. No temas, no temas. Estás en las manos de Dios, de tus hijos, del esposo, de los nietos, de tus generaciones. Estamos en las manos de Dios y Él va a decir dónde, cuándo. Pero dice que tengamos esa confianza viva. ¿A quién? En Dios. Amén. Para terminar, Colosenses 1. Así es que, hermano, Dios te ama. No teman, dice mi pueblo amado, porque yo soy con ustedes. Sabemos que los tiempos son difíciles porque están escritos, pero Dios está con nosotros. Amén. Dice así Colosenses 1 del 13 y 14, 11, perdón, voy a leer desde el 11 al 14. Ya está. Dice: fortalecidos con todo poder, conforme la potencia de su gloria, con toda paciencia, con toda longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar ¿qué? De la herencia de los santos en luz, el cual nos saque librado de las potestades de las tinieblas y trasladados ¿a dónde? ¿A dónde nos ha trasladado? Al reino de su amado Hijo. ¿Y dónde está el reino de su amado Hijo? En el cielo. ¿Ya lo vieron? Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Y su reino, por eso cuando le dice Jesús a Pilato: mi reino no es de este mundo, mi reino está allá. Y ese reino van a estar en nosotros. Así como el ladrón que dice: Señor, acuérdate de mí, dice, de cierto que hoy estarás conmigo, ya está en su reino. Así nosotros, ¿nos está esperando? ¿O Él viene? ¿Y vamos a dónde? En el reino de su Hijo amado, Jesucristo. Esa es la esperanza viva. Ya estamos en su reino. ¿Ya lo vieron? En quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Es el reino de Dios, hermano. Guárdate en santidad. Empezamos en Deuteronomio, que Él quiere que un pueblo santo, que le agrade, que le busque, que le ame. Y Él responde, y Él te guarda. Y lo más importante es que estamos ya donde, en su reino. ¿Lo crees? Dando un fuerte aplauso a Dios. Cierra tus ojos. Señor, gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que ese sacrificio que hiciste por nosotros era porque era necesario, Señor, en que tú, Señor, establecieras su reino, Señor, aquí en la tierra como en los cielos, Padre. Gracias, Padre, que tú has placido, Señor, tú nos has escogido para estar en ese reino, Señor celestial. Padre, guárdanos en esta tierra, Señor. Dices que no temamos porque tú has vencido al mundo, Señor, y que nos guarde de todo mal.
Pero te pedimos, Señor, que nuestra fe no decaiga, que tu presencia vaya con nosotros donde sea que estemos, Señor. A veces tenemos cargas, Señor, por la esposa, por el esposo, por los hijos, por los nietos, por la familia, Señor. Pero hoy, Señor, te pedimos misericordia, Padre, que no los apartes de tu reino, sino que los guardes, Señor, también, Señor. Hoy clamamos para que toques sus corazones, para que tu Espíritu Santo, Señor, los quebrante, Señor, y que vean que sin ti nada pueden hacer. Tu misericordia es grande, Señor. Es tan grande, Señor, que sabemos que tú los tienes en tus manos, Señor, y que tú, Señor, obres en cada uno de ellos, Señor, al igual que cada uno de nosotros, Señor, que nuestra fe no decaiga, sino que se aviva, Señor. Guárdanos, Señor, y perdónanos, Señor, si no hemos hecho lo que tengamos que hacer, Señor, en tu voluntad, Señor. Pero en este día, Señor, reconozco como mi Rey, como mi Señor y como mi Salvador, Padre, y procuraré estar, Señor, dignamente ser llamado Hijo de Dios, para que se muestre, Señor, tu gloria a través de nosotros, Señor. Y gracias, Padre, por este día maravilloso que nos has dado, Señor, y por tu amor que siempre nos has dado. Y hoy decimos, Señor, gracias. Gracias, Dios, por ese amor eterno que nos has dado y tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.